crecí odiando mi cuerpo porque mi familia me enseñó a hacerlo, pero un día, algo en mí despertó y decidí dejar de desaparecer. ¿No te vas a poner algo encima? Vas a espantar a la gente. Eso me dijo mi mamá el verano que cumplí 12 años. Lo dijo mientras se servía café, sin alzar la vista, como quien comenta el clima. Yo acababa de salir al patio con un short viejo y una camiseta sin mangas. No estaba pensando en nada especial. No había espejo, no había intención de mostrar nada. Solo el calor sofocante de julio, el sudor bajándome por la nuca y las ganas de estar cómoda. Pero en cuanto escuché su voz, me cubrí los brazos. No lo pensé. Fue automático. Como si mi cuerpo supiera que tenía que esconderse. Que estaba mal. No me lo dijeron con amor. No me hablaron de salud o bienestar. Me lo dijeron como quien te sugiere que te limpies la boca porque tienes algo pegado. Como una molestia. Como un error visible que arruina la foto familiar. Ese fue el primer día que me di cuenta de que mi cuerpo no era solo mío. Que podía incomodar. Molestar. Que podía ser motivo de vergüenza. Y lo peor es que ya lo sospechaba. Desde que tenía 7, escuchaba a mi abuela decir que era de huesos grandes. Una manera elegante de decir que era la más gorda de mis primas. En las fotos familiares siempre me ponían en las esquinas. Tú ahí, que tapas la mesa. Ponte detrás, que eres alta. Pero nunca fui alta. Solo ancha. En los cumpleaños me daban pedazos más chicos de pastel para cuidarme. En Navidad me servían ensalada primero. A los 8 ya sabía que mi cuerpo no era un tema neutral. Era un problema. Y sin embargo, por muchos años, traté de ignorarlo. Me aferraba a los dibujos que hacía, a los cuentos que escribía. Me repetía que había cosas más importantes que el tamaño de mis piernas o mi panza. Pero el mundo no me lo permitía. En la escuela, los apodos eran sutiles al principio: gordita, balón, oso cariñoso. Después fueron más crueles. Más secos. Más punzantes. Un día en clase de educación física me caí corriendo y alguien gritó: «terremoto». La risa que estalló en ese patio me perforó más que el raspón en la rodilla. Pero no lloré. No les di ese gusto. Me levanté como si no doliera. Como si mi cuerpo, ese que todos señalaban, fuera impermeable. Pero no lo era. Esa noche, al llegar a casa, intenté explicarle a mi mamá lo que había pasado. Le dije que no quería volver a la clase de gimnasia. Que los niños eran crueles. Que me dolía el pecho. Su respuesta fue simple. Bueno, si hicieras más ejercicio, no se burlarían. Ahí entendí que no había refugio. Que si el mundo allá afuera me atacaba, mi casa no era un escudo. Era una extensión de ese juicio. Un eco de la misma violencia. Y empecé a creerlo. A pensar que, quizá, merecía esas burlas. Que tal vez sí era mi culpa por ocupar tanto espacio. Por respirar tan fuerte. Por sudar más. Por no poder cerrar bien la camisa del uniforme. Esas ideas me fueron moldeando, como el agua que talla una piedra. Lentamente, sin ruido, pero sin pausa. Un día, a los 13, me miré en el espejo sin camiseta. Cerré la puerta de mi habitación con llave, apagué la luz y me quedé ahí, frente al vidrio, con la pantalla del celular como única iluminación. No lloré. No hice muecas. Solo me miré, como si estuviera evaluando a una extraña. Vi los pliegues del abdomen. Las estrías en las caderas. Las manchas en la espalda. El doble mentón que se formaba cuando bajaba la cabeza. Cada centímetro era una prueba. Una evidencia. Y en ese momento, sin dramatismo, sin palabras altisonantes, me dije algo que jamás había dicho en voz alta. Yo también me odio. No fue un grito. No fue un acto de rebeldía. Fue una constatación. Como quien dice hoy llovió o el perro cruzó la calle. Lo dije y lo acepté. Y me fui a dormir. Pero ya no era la misma. Después de esa noche frente al espejo, algo cambió.
No de forma ruidosa ni inmediata. No dejé de comer ni me escondí en un rincón. Era más sutil. Como una niebla que empezaba a cubrirlo todo. Ya no caminaba igual. Empecé a encorvarme, a cruzar los brazos frente al pecho incluso cuando nadie me veía. Dejé de levantar la mano en clase. No por miedo a equivocarme, sino porque no quería que miraran mis brazos. En el recreo, me sentaba lejos del grupo de niñas que hacían TikToks. Una vez, una de ellas se me acercó y me dijo, sin rastro de malicia: «Deberías hacer los vídeos sentada, para que no se te note tanto». Lo dijo como un consejo. Como si me estuviera haciendo un favor. Yo asentí. Sonreí. Me reí, incluso. Porque ya había aprendido que, si me reía primero, dolía menos. En casa, las cosas tampoco mejoraban. Mi papá era casi un fantasma, presente solo en cuerpo, ausente en todo lo demás. La única vez que dijo algo fue cuando me vio comer cereal directo de la caja una tarde. Eso explica por qué no te queda la ropa. Y siguió viendo la tele como si nada. Así que empecé a ocultarme. Me llevaba ropa extra en la mochila para cambiarme después de salir de casa. La oficial era demasiado justa. Me ponía suéteres enormes, incluso en verano. Me envolvía en capas. No porque tuviera frío, sino porque quería desaparecer. No entendía por qué me dolía tanto lo que decían. Si era verdad, ¿por qué me hería? Y si era mentira, ¿por qué me lo creía? Había una niña, Clara, que era más grande que yo. Usaba la misma talla, tal vez más. Pero ella era diferente. Se reía fuerte. Se maquillaba en los recreos. Decía cosas como «yo me amo, y si no te gusta, no mires». Yo la observaba desde lejos, intentando entender cómo era posible que alguien como nosotras no se odiara. Pensaba que estaba fingiendo. Un día la vi llorar en el baño. Silenciosa. Apoyada contra el espejo. Como si el reflejo también la acusara. Quise acercarme. Decirle algo. Pero no supe cómo. ¿Por qué? ¿Cómo consuelas a alguien que está atrapado en el mismo agujero que tú, solo que no lo admite? Esa noche, me pregunté si algún día yo también podría fingir tan bien como ella. Todo eso me rondaba la cabeza cuando llegó la invitación al cumpleaños de Sofía. Ella era de las bonitas. Delgadas. Con seguidores en Instagram antes de los 13. Quedaban pocas semanas para la fiesta y todas hablaban de eso. Del vestido. Del DJ. De los chicos que iban a ir. Cuando me dio la invitación, fue con una sonrisa de compromiso. Como quien invita por lástima o por presión. Estaría chido que vinieras, dijo. Pero no sonaba como una invitación. Sonaba como una prueba. Esa noche, le pregunté a mi mamá si podía comprarme un vestido nuevo. Me miró de arriba a abajo, como haciendo cálculos en su cabeza. Luego dijo: «A lo mejor puedes usar el que llevaste a la boda de tu tía. Si le cortamos un poco, entra». Ese vestido era de hacía 2 años. Ya no me cerraba ni el cierre lateral. Pero asentí. Y me fui a mi cuarto. Esa fue la noche que tomé una decisión: no iba a ir a la fiesta. No porque no quisiera. Sino porque sabía que, si iba a odiarme más después. Y esa fue la pregunta que me quedé repitiendo en la oscuridad, con las luces apagadas y la cara hundida en la almohada. ¿Cuánto más puedo soportarme antes de romperme por completo? El día de la fiesta de Sofía, fingí que tenía fiebre. Me metí a la cama temprano, me puse el termómetro bajo la lámpara por unos segundos, y cuando mi mamá me lo quitó, marcaba 38.2. «Seguro comiste algo», dijo, sin mucho interés. Me dejó una pastilla en la mesa de noche y se fue a ver televisión. Y ahí me quedé. Con la pijama de franela, las cortinas cerradas y la invitación aún en la mochila, arrugada entre libros de texto y envoltorios vacíos de galletas. Durante esa noche no lloré. Ya no lloraba. Llorar era para las cosas que uno aún sentía que podía cambiar. Yo ya había decidido, si el mundo no quería verme, entonces yo tampoco me vería.
Al día siguiente tomé todas las fotos de mi infancia, esas donde aún no había aprendido a esconderme, y las metí en una caja de zapatos. Algunas las rompí en pedazos pequeños, otras solo las guardé, como si me diera miedo desaparecer del todo. Las puse en el fondo del closet. Literalmente me escondí de mí misma. Luego me senté frente al espejo. Me observé por última vez sin juicio, con neutralidad. Y me prometí algo. Vas a cambiar. Aunque tengas que dejar partes de ti atrás. No sabía cómo, ni cuándo, ni siquiera qué quería lograr exactamente. Solo sabía que no podía seguir sintiéndome así. Que había algo roto en mí y nadie iba a venir a repararlo. Y entonces surgió una idea, una que me daría dirección aunque fuera cruel. Si me vuelvo bonita, tal vez me vuelvo Kaebel. Así empezó. La motivación no fue salud, ni autoestima, ni amor propio. Fue odio. Fue vergüenza. Fue miedo. Y con eso hice mi trato interno, iba a cambiar todo lo que pudiera, y a esconder lo que no se pudiera cambiar. A los 14 empecé mi primer plan. No lo llamaba dieta. Esa palabra estaba prohibida en casa porque mi mamá decía que eso era para mujeres que se habían dejado ir. Pero sí contaba calorías. Me metí a un foro donde otras chicas subían lo que comían, 400, 500, 800 como máximo. Yo las leía como si fueran profetas. Había una que decía que, si te daba hambre, tomar agua con limón ayudaba a engañar al cuerpo. Así lo hice. Por semanas. En la escuela me mareaba con frecuencia. Una vez me desmayé en el baño. Dijeron que era el calor. Yo asentí. No dije nada. Pero cuando bajé 3 kilos y vi el número en la báscula, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, poder. Aunque fuera falso, aunque viniera del hambre. Mi mamá se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Me miró de arriba a abajo y dijo: ¿Te está bajando lo inflamada? ¿Ves que si puedes? No hubo cómo te sientes, ni estás comiendo bien. Solo ese aplauso disimulado que sentí como un premio venenoso. Así que lo seguí haciendo. Y cada vez que me saltaba una comida, era como si tachara una deuda conmigo misma. Como si al sufrir un poco más, me acercara a una versión de mí que sí merecía existir. A los 15 empecé a recibir atención. No mucha. Pero distinta. Una profesora me dijo que me veía más saludable, aunque yo tenía los labios partidos y ojeras que parecían tatuadas. Un chico me sostuvo la puerta y me llamó señorita. Nunca me había dicho así nadie en la escuela. Me reí, incómoda. Él también. Fue todo. Pero esa noche no dormí. No de nervios, sino porque esa palabra, señorita, no dejaba de repetirse en mi cabeza como un mantre torcido. Me aferré a esa sensación. Y entonces, empecé a contar más cosas, pasos, gramos, horas sin comer. Pesaba las uvas. Cortaba las manzanas en 8 partes. Subía y bajaba las escaleras hasta que me ardían las piernas. Y al mismo tiempo, fingía que todo estaba bien. Que era una adolescente normal, solo un poco obsesiva con mantenerse fit. Pero no era salud. Era castigo. Era penitencia. Y la gente aplaudía mi penitencia como si fuera virtud. Una tía me dijo que ya no daba ternura, que ahora sí parecía una jovencita. Mi papá, sin saber cómo elogiarme, dijo: Bueno, al menos ya no te ves tan triste. Pero no era menos tristeza. Era más habilidad para esconderla. Y yo me aferraba a eso como a una tabla en medio del mar. Porque aunque dolía, aunque todo era agotador, por primera vez no me sentía invisible. Me sentía visible en los términos de los demás. Pero cada día, una parte de mí, la más pequeña, susurraba: ¿y si el día que pares, vuelves a ser esa niña gorda que todos querían esconder? A los 16, bajé más de lo que cualquiera esperaba. La báscula marcó un número que ni yo creía posible. No me sentía mejor, pero al menos ya no me sentía grande. Ese año, mi mamá me compró un vestido rojo para la boda de una prima. Era entallado, con tirantes delgados. Me lo dio con una sonrisa extraña,
Como si estuviera mirando por primera vez a una versión de mí que sí aprobaba. «Vas a dejar a todos con la boca abierta», dijo. Y lo hice. Literalmente. Recibí miradas. Comentarios. Una prima murmuró: «¿Esa es la misma?». Me dolió. No porque lo dijera, sino porque tenía razón. Ya no era la misma. Ni por dentro ni por fuera. Pero esa noche, en el baño del salón, vomité en silencio después de cenar. No por culpa, sino porque no quería que la cena arruinara el progreso. Me miré en el espejo del baño y me dije: un poco más. Solo un poco más. Y ahí fue donde algo se rompió. Porque en vez de sentir satisfacción o poder, sentí miedo. Miedo de que nunca hubiera suficiente. De que todo este esfuerzo fuera solo un nuevo tipo de prisión. Que ahora el castigo no viniera del mundo, sino de mí misma. Cuando llegamos a casa, me encerré en mi cuarto y me acosté con el vestido aún puesto. No quería quitármelo. Porque si me lo quitaba, volvía a ser solo yo. Y esa idea me aterraba. Un lunes cualquiera, mientras trataba de estudiar para un examen de historia, sonó mi celular. Era Clara. La misma Clara de la secundaria, la de las selfies y las risas fuertes. No hablábamos desde hacía meses. Pensé que se había olvidado de mí, como todo el mundo. Contesté con voz neutra, preparada para una excusa o un favor. Pero no fue eso. «Estoy en urgencias», dijo. «No tengo a quién más llamar». Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque no entendía por qué me necesitaba. Ella siempre había sido la fuerte. La que sabía fingir. «¿Qué pasó?», le pregunté. «Nada grave». «Bueno, depende». Me bajó la presión. «Estoy deshidratada. No he comido en 3 días. Me pasé con los laxantes». Su voz era débil. Rota. No había humor esta vez. Fui al hospital sin pensar demasiado. La encontré en una camilla, con la bata azul arrugada y las ojeras más profundas que su mirada. Cuando me vio, sonrió. «Apenas». «Tenías razón», me dijo. «¿Sobre qué?». «Que esto no se trata de verse bien. Es otra cosa. Algo más feo. Más hondo». Nos quedamos calladas. Ella mirando el techo. Yo mirando mis manos. Y ahí fue cuando entendí que no estábamos solas. Que este dolor tenía otras voces. Que no era solo mío. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a ternura. No por ella. Por mí. Por la niña que fui. Por la que intentaba no existir. Por la que creyó que si se hacía más pequeña, sería más amada. Esa noche, al llegar a casa, me miré en el espejo. No para juzgarme, sino para preguntarme algo. ¿Y si empiezo a tratarme como si mereciera quedarme? 2 días después del hospital, Clara me mandó una foto de un plato de arroz con pollo. Nada especial. Solo eso. Sin filtro. Sin explicación. Yo la miré por unos segundos, sin saber si estaba buscando aprobación o testimonio. Solo respondí con un emoji de corazón. Esa misma tarde, abrí la alacena y saqué una bolsa de pan. No el integral bajo en calorías que usaba para fingir normalidad. Pan blanco. Del normal. Lo metí al tostador y me serví un vaso de leche. Y mientras esperaba el clic del tostado, sentí cómo se me tensaban los hombros. Como si un ejército invisible estuviera preparado para gritarme. Pero no lo hizo. Me senté sola en la mesa, con las luces apagadas, y comí. Mordida tras mordida, no pensé en calorías, ni en equivalencias, ni en compensaciones. Solo en el sabor. En la tibieza. En lo silencioso que era ese momento. Y al terminar, esperé. Esperé a que llegara la culpa. El impulso de vomitar. El nudo. El juicio. Pero no llegó. O tal vez llegó, pero más suave. Más confundido.
Como si no entendiera por qué, esta vez, yo no estaba jugando el mismo papel. Esa noche no me pesé, ni conté pasos, ni lloré por la sal en la mantequilla. Y aunque parezca poco, para mí fue monumental. Fue una pequeña traición a la versión mía que me decía que yo solo valía si sufría. Un mes después, me encontré con una vieja compañera del colegio en el supermercado. Me miró con esa cara que no sabes si es juicio o sorpresa. «Te ves distinta», dijo. «Estoy tratando», respondí. No necesitaba decir más. No le debía explicaciones. Por primera vez, no sentí la necesidad de justificarme. Ni de fingir que estaba en control. Esa noche, saqué del closet la caja de zapatos con las fotos que había escondido años atrás. Algunas estaban rotas, otras descoloridas. Había una donde tenía 6 años, con una camiseta de unicornio que ya no me entraba ni en el brazo. La miré largo rato. Y algo dentro de mí, muy callado, muy profundo, susurró: «Perdón. No por haber sido así, sino por haberme odiado tanto por serlo. Perdón por cada vez que me llamé monstruo. Por cada vez que rechacé abrazos porque creía que no los merecía. Perdón por los cumpleaños donde pedí deseo de ser otra. No soy un milagro. No tengo una historia de éxito para redes sociales. Aún hay días donde me escondo debajo de una sudadera. Días donde vuelvo a contar, pesar, controlar. Pero ahora, al menos, hay otros días. Días donde como pan sin castigo. Días donde me río sin cubrirme la boca. Días donde me miro al espejo y no me odio. Tal vez eso no parezca mucho. Pero para mí es el principio de todo. Porque yo también me odio. Eso fue lo que pensé durante años. Pero ahora, lentamente, estoy aprendiendo a cambiar ese también por un ya no tanto. Y con eso, por hoy, me basta.